La Biblia nos dice, hermanos, que Apocalipsis 13 es una profecía, una carta de amor, es una carta de esperanza. ¿Por qué? Porque Jesús prometió que Él iba a volver. Jesús le dijo a sus discípulos: voy a ir a preparar morada para que donde yo estoy también ustedes estén. Y si el Señor dijo estas palabras, el Señor viene, hermanos, y su venida cada vez está más cerca. La Biblia nos dice en Mateo 24:42, velad pues, ¿para qué? O porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24:42. Sabemos que en estos tiempos, hermanos, es cuando más debemos de estar en la oración y en la comunión con Dios. En el libro de Apocalipsis, en el mensaje que Dios le da a la iglesia de la Odisea, mirando su situación, mirando cómo estamos viviendo, porque el Señor sabe, el Señor observa, el Señor mira toda nuestra vida y dice: no, la iglesia no está bien, los miembros de la iglesia no están bien, los líderes no están bien y necesitan un cambio. Y el Señor nos presenta en ese bello mensaje que Él nos dice en su palabra: he aquí, yo estoy ¿qué? A la puerta y llamo. Si alguno de ustedes oye mi voz y me deja entrar, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Y eso es muy importante porque es el fundamento de todo, hermanos, porque sin Jesús no somos nada. Y para poder pasar el conflicto que nos va a estallar enfrente de nuestros ojos, necesitamos a Jesús. Por eso Él nos invita, nos dice: aquí estoy. ¿Me vas a abrir la puerta de tu corazón o no? Pero el Señor no nos obliga. El Señor nos invita con tierno amor, con misericordia. Depende de cada uno de nosotros. El conflicto está a las mismas puertas. Ustedes, como saben, Conflicto de los Siglos es un libro escatológico. Nos presenta desde el principio y nos presenta cómo va a terminar la historia de este mundo. El detalle de todo esto es de que nosotros estamos en medio de ese gran conflicto. Ahora, a lo largo de los sábados hemos presentado los temas de Apocalipsis 13. Estados Unidos es la bestia, la segunda bestia. La primera bestia es el sistema apostólico romano, eso ya lo dejamos en claro. Sabemos nosotros que Satanás trabaja a través de los poderes del mundo. Trabajó a través del poder romano, la Roma imperial, después la Roma papal, y después dice que esa Roma iba a contaminar al mundo entero con sus doctrinas. Pero lo más importante es de que dice que la segunda bestia va a hacer todo lo que hizo la primera bestia, porque se hace una imagen de la primera bestia. Vayamos rápidamente al libro de Apocalipsis, capítulo 13, verso 14 y verso 15. Nos dice aquí: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir ¿qué? Aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo al que no la adorase. La palabra griega que se usa cuando menciona imagen se está refiriendo cuando nosotros nos miramos a un espejo. ¿Qué miramos? Nuestra imagen. ¿Qué quiere decir? Que lo mismo que hizo Roma imperial, Roma papal, lo mismo va a ser la segunda bestia. Las mismas características se le va a presentar, y la principal característica de la primera bestia es que la unión de iglesia y Estado que miramos a lo largo de los temas. Miramos cómo la nación de Estados Unidos en su principio comenzó a separar esos dos.
Pero después vimos poco a poco cómo se van separando de ello. Y en la actualidad, hermanos, cada vez está más lejos eso, la separación de iglesia y Estado. Cada vez se están juntando cada vez más. Lo vimos a través de documentos, a través de historia. Por eso les presenté primero eso. ¿Para que qué? Para poder entender cómo se está llevando a cabo todos los acontecimientos que nosotros estamos presenciando y que vamos a notar más adelante en el escenario profético. En el libro de Mateo 2:16, nosotros vimos que Satanás usó ¿a quién? A Herodes para matar. ¿Sí o no? La Biblia dice claramente que Satanás le dio el poder, su trono y gran autoridad ¿a quién? A la primera bestia. Y lo mismo va a ser ¿con qué? Con la segunda bestia. Así que, hermanos, necesitamos comprender todo aquello para poder tener en cuenta o poder entender todo el escenario profético. Miramos aquí que el dragón, Satanás, por medio del poder civil intentó matar a Jesús a lo largo de la historia, pero no solamente eso, sino a todos aquellos que impulsaron para matar a Jesús fueron ¿quiénes? Los religiosos, los que se decían ser pueblo santo, nación escogida por Dios. Ellos incitaron al poder para llevarle a la cruz al Señor Jesucristo. También notamos en Apocalipsis 12:6 que Roma papal persiguió al pueblo de Dios. Ahí está la historia y lo hemos notado, lo hemos visto. Pero vayamos rápidamente a lo que nos presenta la primera enmienda. Ya miramos esto, pero como base lo voy a poner para empezar a desmantelar esta primera enmienda. Notamos claramente que la primera enmienda dice que el Congreso no hará ninguna ley con respecto a religión. Eso lo tenemos bien en claro. Pero después dice, ni que prohíba la libre práctica de la misma, ni que coarte la libertad de expresión, ni de la libertad de prensa, o el derecho que tiene el pueblo de reunirse pacíficamente y de pedirle al gobierno que se le haga justicia. Nosotros vamos a notar ahí que hay dos cláusulas muy importantes. Número uno, la primera cláusula lo podemos ver que el Congreso no hará ninguna ley. Número dos, que no puede prohibir la libre práctica de la misma. De cualquier religión que sea, el gobierno no puede inmiscuirse en la religión. Cada quien es libre. Por eso, en la historia, los padres fundadores dijeron, bueno, no importa. Si tú crees que hay 20 dioses, adelante. Todos tienen libertad para adorar a Dios de acuerdo a su conciencia. Pero resulta interesante todo ello, porque la mensajera de Dios va a presentar argumentos muy poderosos. Por eso los temas anteriores, yo les presenté qué dijeron los padres fundadores, qué dijeron los líderes religiosos muy renombrados en la historia. Se los presenté ahí. ¿Por qué razón? Porque necesitamos comprender de que Elena de White no es solamente una persona que dice cosas sin sentido, porque muchas personas han dicho eso. E inclusive en la iglesia adventista hay algunos que han llegado en la iglesia que se dicen ser adventistas, pero no creen en los libros del espíritu de profecía. Ahora bien, tomando en cuenta todo ello, nosotros vamos a sacar citas de Elena de White y vamos a comprobar todo lo que vimos anteriormente. Que Elena de White no estaba loca, que lo que recibió, lo recibió ¿de quién? De parte de Dios, de parte del Espíritu Santo. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Ahora, si recordamos todos los temas anteriores que hemos visto, vamos ahora a entender lo que dice Elena de White. Y ella habla en cuanto a la primera enmienda, que va a ser ¿qué? Puesto a un lado. Aunque va a estar ahí la enmienda, el gobierno de este país, unido con la religión, van a poner a un lado ese concepto de la separación de iglesia y Estado y la van a unir.
Dice Elena de White, vendrá el tiempo en que los hombres no solo prohibirán trabajar ¿en qué? El domingo, sino que procurarán obligar a los hombres que trabajen el sábado. Y se les pedirá que renuncien el sábado y se suscriban al domingo. Y si no lo hacen, ¿qué dice? Se les exigirá que entreguen su libertad y su vida. Pregunto, ¿hay una presión muy grande, sí o no? Pregunto, la Biblia dice, la verdad, cuando dice que la segunda bestia se va a hacer una imagen de la primera bestia, va a repetir todo lo que hizo la primera bestia. Claro que sí. ¿Elena de White está equivocada en cuanto a lo que dice las Sagradas Escrituras? No, está en común acuerdo. Elena de White está detallando lo que va a suceder. Vimos que dice la primera enmienda, el Congreso no hará ninguna ley, pero dice Elena de White que sí lo van a hacer. La Biblia nos los deja muy en claro que viene ese tiempo donde sí va a suceder todo lo que nosotros vemos en Apocalipsis 13. Ahora, y usted dice, bueno, eso es lo que dice Elena de White. Pero vayamos a un ejemplo. La Biblia nos dice que la segunda bestia se va a hacer imagen o una imagen de la primera bestia. Vayamos rápidamente a Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3 nos presenta esa historia donde el rey Nabucodonosor levanta una estatua enorme. Y esa estatua se miraba en todo el campo de Dura. Esa estatua medía aproximadamente 60 codos de alto, 6 codos de ancho, dice el libro de Daniel. Pero notemos algo importante ahí. Vayamos a Daniel rápidamente. Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, verso 3, dice: fueron pues reunidos los sátrapas, los magistrados, los capitanes, los oidores, los tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor en alta. Y el pregonero anunciaba, noten muy bien, ahí en esa frase, Satanás quiere robarle a Dios el fuerte mensaje, o más bien lo quiere opacar, predicando un mensaje diferente, un evangelio diferente, doctrinas falsas. Es lo que está sucediendo ahí cuando dice: y el pregonero anunciaba en alta voz, mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Un falso evangelio, un evangelio torcido. Por lo tanto, hermanos, si ustedes se dan cuenta, Apocalipsis está en relación con Daniel. La imagen que nos aparece en Apocalipsis está en relación con Daniel capítulo 3. Esos dos libros no pueden separarse porque son como hermanos gemelos. Si nosotros estudiamos solamente Apocalipsis 13, no le vamos a encontrar mucho sentido en su totalidad. Tenemos que estudiarlo juntamente con Daniel, y también tenemos que estudiar juntamente con el santuario, porque es muy importante. El libro de Apocalipsis está relacionado con el santuario de Dios. Así que esa imagen que se levantó medía 60 codos. En la antigüedad, el pueblo de Babilonia todo lo consideraba con numerología. La ciudad de Babilonia en sí, sus dioses tenían el número 600. Las ciudades medianas tenían un dios que le ponían una numeración de 60. Y en los pueblos pequeños le ponían un número 6 a sus dioses, como símbolo de ¿qué? Del número 6 en todo el sentido de la palabra. Pero si ustedes suman esas tres, da 666. De esa manera, Babilonia se regía todo por numerología, todo por misticismo, todo por idolatría. Así que, si ustedes se dan cuenta, en el verso 7 nos dice las Sagradas Escrituras: por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril
del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postrarán y adorarán la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Si ustedes cuentan los instrumentos que aparecen ahí, aparecen 6, ¿sí o no? ¿Sí o no? Aparecen 6 instrumentos. La imagen medía 60 codos de alto, 6 codos de ancho. Se usaron 6 instrumentos. Ahí ustedes pueden mirar cómo Babilonia se regía por esa numerología 666, 666. Y la Biblia nos dice que 666 tiene que ver ¿con qué? Con el número de la bestia. Por lo tanto, hermanos, necesitamos comprender que lo que Jesús nos está diciendo, miren, la bestia es ese sistema. La bestia son todos aquellos que unen lo que es la religión con la política y lo hacen una. Pero la Biblia nos dice en Apocalipsis 17 que la mujer va a dominar, la iglesia va a dominar así como en el pasado. Por eso Jesús nos está diciendo, llegó la hora de prepararse. Llegó la hora ¿de qué? De jugar al cristiano. Llegó la hora de que cada uno de nosotros tome el valor, como dice este himno, de pie cristianos. Porque estamos entrando en ese conflicto, hermanos. Y si nosotros descuidamos eso, nos puede pasar lo que les pasó a toda la nación judía. Pregunto, ¿solamente era Daniel y sus amigos que estaban en Babilonia? No. La historia dice que cuando Babilonia llevó cautivo a estos jóvenes, eran aproximadamente 5,000 judíos que se llevó. Pero cuando vino este tiempo donde la imagen se levantó, hermanos, y comenzó el pregonero a anunciar, cuando escuchen el sonido de los instrumentos de música, todos deben postrarse y adorar a esa estatua. ¿Y saben ustedes qué hizo el pueblo judío? Se arrodillaron. Y solamente se mantuvieron ¿qué? 3 firmes. Pregunto, ¿tenemos 3 mensajes angélicos que Satanás odia? 3 mensajes muy importantes que son los mensajes de los 3 ángeles. El primer mensaje nos dice: temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Pero el segundo dice: ¿ha caído quién? La gran Babilonia. Lo que nos está diciendo ahí Jesús, nos dice, miren, Babilonia va a caer. No tengan miedo. Aférrense a Jesucristo. Aférrense a Dios, porque Dios, hermanos, ya tiene la victoria asegurada. Por lo tanto, el pueblo judío en aquella ocasión se postró delante de la imagen. Esa historia se va a volver a repetir si nosotros nos descuidamos. Podríamos ser alguno de nosotros que en ese tiempo se postre ante las leyes que el gobierno va a imponer. Dijimos que Elena de White dijo que van a hacer una ley dominical. Y no solamente eso, sino que van a hacer una ley para que rechacen también el ¿qué? El sábado. Por lo tanto, hermanos, y que trabajen en sábado. ¿Cuántos de nosotros seguimos fallando, hermanos, en el sábado? ¿Cuántos de nosotros seguimos aún tambaleándonos ahí? Llegamos tarde a los cultos. Llegamos tarde a la escuela sabática. Ahora, pensamos que eso nos va a ayudar cuando vengan esos tiempos. Todo eso, hermanos, nos está preparando para algo. Y dice el Señor que nosotros debemos formarnos hábitos.
¿Hábitos de qué? De llegar temprano al culto, de llegar temprano a la escuela sabática. Yo entiendo que algunos viven más lejos que otros, pero hagamos el esfuerzo, hermanos. Estamos adorando a un Dios, el dueño de todo, aquel que nos dio la vida, aquel que nos escogió ¿para qué? Como instrumentos para predicar un mensaje muy especial. Y ese mensaje especial es los 3 ángeles. Y por eso Satanás está molesto. Por eso Satanás se va a venir contra nosotros con problemas, con enfermedades, con situaciones difíciles. Pero de nosotros depende si queremos agarrarnos de Jesús fuertemente o no. Ahí nosotros encontramos la historia que nos presenta Apocalipsis, esa profecía, lo encontramos en Daniel capítulo 3. Y vemos que eso va a suceder. Porque aquí el rey, hermanos, juntamente con los sacerdotes, sátrapas, todos estos magistrados se juntaron y crearon una ley para que se adorase ¿qué? Al rey de Babilonia. Aquí tenemos el ejemplo claro, así que no nos estamos inventando nada. Ahí está en la Biblia. Dice la primera enmienda que el gobierno no hará ninguna ley. Y la Biblia nos recalca que va a venir ese tiempo donde el gobierno va a hacer una ley, hermanos. En cuanto a religión, adorar un día falso, adorar leyes de hombres. Vemos que la historia sí nos confirma que eso va a acontecer. Dijimos que hay 2 cláusulas. La primera cláusula es: el Congreso no hará ninguna ley. Y eso lo estamos comprobando con la historia de Daniel, que el gobierno sí hizo una ley. Podríamos ponerlo como ejemplo, que el rey de Babilonia y todos sus integrantes del gobierno son el Congreso, hicieron una ley. Pero la segunda cláusula de la enmienda nos dice, hermanos, que el gobierno no puede prohibir que nosotros adoremos a Dios tampoco. No nos puede prohibir. Pero ¿saben ustedes que la Biblia nos los deja muy en claro? En la época del rey Darío sucedió algo similar a lo que nos presenta Apocalipsis. Cuando el rey Darío ni siquiera sabía lo que iba a pasar más adelante. Pero ¿quiénes fraguaron todo eso? Los religiosos. Fraguaron todo para decirle al rey: mira, hay un hombre que no quiere obedecer tus mandatos. Y querían deshacerse ¿de quién? De Daniel. Deshacerse también de sus amigos. Pero aquí la historia nos presenta específicamente a Daniel. Daniel quiere decir: Dios es mi juez. En el hebreo, Dios es mi juez. Pero a Daniel lo juzgaron. Dijeron: miren, ese hombre está adorando a un Dios diferente a ti. Y saben ustedes que la historia dice claramente que los religiosos incitaron al rey y le dijeron: oh rey, sería bueno que se hiciera una ley que ninguno ore a otro Dios, sino solamente ¿quién? Darío. Entonces, hermanos, si ustedes se dan cuenta ahí, vayamos a Daniel 6. Dice en el verso 5: entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle,
si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Pregunto, ¿hay un gran conflicto ahí entre la ley de los hombres y la ley de Dios? Sí. Entonces, verso 6, estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron, así, Rey Darío para siempre vive. ¿Qué dice? Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado, noten esa palabra, han acordado por el consejo que promulgues un edicto ¿qué? Real. Pregunto, ¿estaban haciendo una ley? ¿Un edicto que prohibiera orar a otro Dios? ¿Sí o no? Sí. Ahí, hermanos, está saltando la segunda cláusula de la segunda enmienda, donde dice, número 1, el Congreso no hará ninguna ley. Después dice, ni que prohíba el ejercicio de la misma. Pregunto, ¿está pasando eso, sí o no? ¿Están atentando, podríamos decir, contra la primera enmienda? Pues lo mismo va a suceder en la historia, hermanos, con esta segunda bestia. Por eso el Señor dice, ustedes saben los acontecimientos. Apocalipsis 13 lo deja muy en claro. Las señales lo deja muy en claro. Mateo 24 lo deja tan claro porque es el mismo sermón que Jesús dio. Y ahí, hermanos, si nosotros lo ponemos en nuestros tiempos, esa historia, vamos a notar que sí van a atentar contra la primera enmienda. Van a pasar por encima de la primera enmienda. ¿Y por qué estoy poniendo esta base? Porque Elena de White va a empezar a decir cosas muy interesantes en cuanto a la primera enmienda, en cuanto a lo que va a pasar aquí en Estados Unidos, cómo se va a llevar a cabo todo ese panorama, todos esos eventos, y necesitamos poner fundamentos bíblicos para poder presentar lo que dice Elena de White. Y nosotros vamos a darnos cuenta que Elena de White no estaba ni loca, no estaba nada de eso. Ni siquiera educación tenía. La Biblia nos dice, hermanos, en el verso 11 de Daniel capítulo 6. Entonces se juntaron aquellos hombres. ¿Quiénes? Los religiosos. Y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia. En la época de los persas, hermanos, cuando se promulgaba una ley, no podía ser cambiada, no podía ser abrogada, revocada. Cuando se daba una ley, se tenía que llevar al pie de la letra esa ley. Por eso menciona aquí la profecía, conforme a la ley de los medos y los persas, que no puede ser revocada, ni siquiera el mismo rey podía revocar esa ley. Era una ley, podríamos decirlo, en su constitución, así como está en la constitución donde dice que el gobierno no hará ninguna ley. De esa manera se tenía que llevar a cabo. Por esa razón, dice aquí las Sagradas Escrituras, no puede ser abrogada. Verso 13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. ¿Y qué es lo que dice acá? Verso 14. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera. Fíjense muy bien. El rey ni siquiera sabía lo que iba a acontecer más adelante. Y lo mismo está sucediendo ahora, hermanos. El gobierno no sabe los resultados que vienen más adelante cuando se una
la iglesia y el Estado. Y el gobierno no sabe que los van a usar a ellos y que la iglesia va a dominar, que las iglesias principales de los Estados Unidos van a dominar este país, hermanos. Pero todo lo van a hacer en presencia de la primera bestia. Por lo tanto, la Biblia nos los está dejando muy en claro. Y si ustedes notan el verso 15, punto clave, verso 15. Pero aquellos hombres rodearon al rey de Media y de ¿qué? Y de Persia. Que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Noten muy bien que cuando el rey Darío se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, que iban a ejecutar prácticamente a Daniel en el foso de los leones, se quedó pensando, pero ¿cómo llegué a ser engañado de esta manera? Y todos los líderes le rodearon y lo comenzaron a presionar. Sepas, oh rey, que eso es la ley de Media y de Persia y no puede ser abrogada. Así que tienes que obedecer también. Pregunto, ¿estaban ellos prácticamente teniendo el poder en ese momento? Pregunto, ¿las iglesias van a tener ese poder al final de la historia? ¿Sí? Ahí está la historia, hermanos, está en el relato. Ahí el Señor nos lo dejó por algo, para que nosotros comprendamos lo que está sucediendo. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo a quien continuamente sirves, Él te libre. El rey no podía librarlo, pero era el único que podía librar ahí. ¿Era quién? Dios. Pregunto, ¿Daniel estaba preparado para lo que iba a acontecer? Sí. Dice la historia que antes de que viniera todo eso, Daniel solía orar 3 veces al día. Pregunto, el Señor Jesucristo, cuando iba a entrar en el Getsemaní, ¿le pidió a sus discípulos que oraran para que no entraran en tentación? Sí. Oren para que no entren en tentación. Hermanos, es algo muy importante lo que está sucediendo en esa historia. ¿Y por qué el Señor quiere que nosotros entendamos esto? Porque los tiempos están cerca. Los tiempos, los eventos que nosotros leemos, que aparentemente nos parece algo inverosímil. Inverosímil quiere decir algo que no es creíble. Lo que dice la Biblia va a pasar. Y hay de nosotros, hermanos, si no estamos listos para ese entonces, porque vienen tiempos difíciles. Daniel capítulo 6, verso 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿entró en dónde? En su casa, y abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Noten algo muy importante aquí. Daniel supo el edicto. Le dijeron: Daniel, ¿sabes qué? El rey Darío acaba de dar una ley que nadie puede orar. Y lo primero que hizo Daniel fue a orar. Y dice ahí, hermanos, que él oraba, daba gracias delante de su Dios. Daba gracias, hasta incluso en la misma prueba, en la misma lucha, en la misma enfermedad. Tal vez alguno de nosotros está pasando momentos tan difíciles aquí, momentos en su vida, y es cuando nosotros más debemos de orar. Aquí nos está hablando en el contexto de los eventos finales, cuando le estaba llegando la hora de muerte de Daniel, pero Daniel no se contuvo. Daniel le pidió a su Dios que le diera la fuerza, que le diera la firmeza, que cuando se presentara ante el concilio pudiera mantenerse firme. Y es lo que nosotros debiéramos estar haciendo hoy por hoy. ¿Alejándonos de qué?
de la iniquidad, alejándonos de todo lo malo, porque dice las Sagradas Escrituras, el apóstol Pablo, todo aquel que invoque el nombre de Dios, ¿qué dice? Será salvo. Pero todo aquel, hermanos, que invoque el nombre del Señor, también dice, apártese de toda iniquidad. Por lo tanto, la Biblia nos dice que Daniel oraba en esos tiempos tan difíciles. Y es más, hermanos, nosotros debemos hacer bandos de oración. Por eso les invitamos que vengan temprano, para poder estar en oración, para podernos ponernos en las manos de nuestro Creador, aquel que nos dio la vida y nos sigue dando el sustento día a día. Confiemos en el Señor. Lo que ahí está pasando, hermanos, es que la primera enmienda va a ser desechada. Ahí nos lo está presentando las Sagradas Escrituras. ¿Saben ustedes que el rey Nabucodonosor y el rey Darío no comprendieron la separación de iglesia y Estado? No lo comprendieron. Porque cuando sucedió de que Dios libró a sus hijos, en Daniel capítulo 3 dice que Dios se hizo presente en medio de esos jóvenes y los libró de la muerte. Pero si ustedes notan el contexto de esa historia, van a notar que Nabucodonosor dijo, se van a postrar delante de la imagen. Y los jóvenes dijeron, nosotros no nos vamos a postrar. El Dios nos puede librar, pero si no nos libra, también le vamos a adorar a Él. Y cuando los echaron, dice que no se quemaron. Se quemaron aquellos que los lanzaron. Pero saben ustedes, hermanos, que cuando el rey Nabucodonosor miró eso, dice la historia que quedó sorprendido. ¿Cómo es posible? Ahí hay 3 varones. Ahora yo veo 4 personajes dentro del horno de fuego. ¿El cuarto quién era? Jesucristo. No era un ángel, como dicen algunas otras creencias. Era el mismo Jesucristo que se hizo presente en la hora de prueba. ¿Saben ustedes que Elena de White dice que nosotros tenemos pruebas? Siempre estamos en pruebas. Pero lo más interesante es de que ella nos dice ahí en sus escritos que Dios siempre está presente en nuestras pruebas, que Dios es el que nos ayuda a pasar esas pruebas, nos lleva de una prueba a otra prueba y siempre está con nosotros. Y es cuando nosotros más debemos de estar, ¿qué? Tomados de la mano del Señor Jesucristo. Cuando Nabucodonosor mira esta situación, da otra ley. Y esa ley dice que todos tienen que temer y temblar delante de ¿quién? Del Dios de los 3 jóvenes. Se estaba metiendo con religión porque no puedes obligar a las personas a adorar a un Dios. Nabucodonosor no comprendió esta separación de la iglesia y el Estado. Lo juntó. Y el resultado de eso es que persecución. ¿Por qué razón? Porque dice la historia bíblica que todo aquel que no temiera, dicen que iban a ser ¿qué? Echados, ¿a dónde? Al fuego, encarcelados, y sus casas iban a ser puestos como muladares. Iban a ser derribados. Imagínense ustedes. Pregunto, ¿eso va a suceder también en la historia final? ¿Nos van a presionar, sí o no? Sí. Lo mismo sucedió con el rey Darío, hermanos. No comprendió eso. Y dijo que todos debían ¿qué? Orar, obedecer ¿a quién? Al Dios de Daniel. No lo comprendieron.
Y lo mismo está sucediendo en nuestros días. El gobierno no está entendiendo que la iglesia y el Estado tienen que estar separados, así como el este y el oeste. No pueden estar unidos. Por lo tanto, la historia lo deja muy en claro. Si ustedes se dan cuenta, Estados Unidos tiene una similitud con la Roma imperial. Estados Unidos, este es su territorio. ¿Saben ustedes que hasta en la historia nos confirma que hay un parecido de la Roma imperial? Como ustedes ven en esta foto, hay un parecido del tremendo territorio que tenía el Imperio Romano. Y dice la Biblia, Daniel capítulo 7, que el Imperio Romano iba a ser la cuarta bestia. Iba a ser tan fuerte, tan destructor, que era como un ¿qué? Como un dragón prácticamente, ¿verdad, hermanos? Que sus pies, sus patas iban a ser como ¿de qué? De metal, de hierro, de bronce, que iba a desmenuzar, despedazar todo a su paso. Y en la historia sucedió eso. Los romanos eran tremendos en el combate. Despedazaban a sus enemigos. Los hacían trizas, hermanos, en un abrir y cerrar de ojos. Su ejército estaba tan capacitado, los entrenaban muy bien, invertían mucho dinero para capacitar a sus soldados. Lo mismo que hace Estados Unidos. ¿Y saben ustedes por qué razón? Porque esos mismos soldados, esas mismas policías van a ser ¿qué? Usadas cuando venga ese tiempo para presionar, para buscar a dónde están escondidos aquellos que se niegan a obedecer las leyes de los hombres. Ustedes notan aquí, nosotros vimos, hermanos, que Estados Unidos en un principio dijo, nosotros no tenemos o no queremos tener una relación con ustedes. Cuando Harry Truman le dijo al Papa Pacelli, ¿sabes qué? Nosotros no queremos nada que ver contigo. Ustedes aparentemente buscan la paz, pero ustedes no buscan la paz. Ustedes buscan fomentar ¿qué? La guerra. Y literalmente la historia nos dice, hermanos, que el Vaticano bendijo las armas que se usó en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Está en la historia. Es más, hay fotos donde obispos de alto rango están hablando con Hitler. La historia lo deja muy en claro. Hay un libro llamado Cortinas de Humo y en ese libro ustedes pueden encontrar esos datos. Hermanos, estamos en un tiempo difícil, estamos en un ecumenismo político. En el pasado desechaban al catolicismo romano, pero ahora le han abierto la puerta. Estados Unidos le ha abierto la puerta al Vaticano. ¿Dónde se unió más todo esto? En la época del presidente Ronald Reagan. Dice el periodista que investigó eso, que tenían que línea directa uno de otro. Se llamaban personalmente y se juntaron para erradicar o para hacer caer al comunismo soviético, ¿verdad? Y no solamente al comunismo soviético, sino también el comunismo de América Latina. Esa alianza se le conoce como la Santa Alianza. Tenían tratos muy directos. Ronald Reagan con Juan Pablo II. Esa historia ustedes la conocen. Son datos reales, no me estoy inventando nada. El Papa y Ronald Reagan firmaron una alianza secreta para la caída del comunismo en Polonia y también hablaban de América Latina. Por lo tanto, hermanos, todo eso
Estados Unidos ya abrió la puerta. Ya entraron. Anteriormente, antes de que se llevara a cabo todo lo que ustedes miran en las noticias, de esa unión que hay entre Estados Unidos y el sistema apostólico romano, cuando Estados Unidos rechazaba al catolicismo romano que se inmiscuyera acá en Estados Unidos, el Vaticano llevó una reunión. Llevaron unos concilios. Hay un concilio que se llama el Concilio de Viena, en donde estos líderes del sistema apostólico, los de más alto rango, dijeron: necesitamos destruir a los Estados Unidos. Necesitamos infiltrarnos en los gobiernos de los Estados Unidos. Y como ustedes saben, eso ya está infiltrado por todos lados. El objetivo, le pusieron así, el objetivo es Estados Unidos. Y prácticamente están llevando a cabo casi ese plan que tenían en un principio. Les está saliendo de maravilla. Si ustedes notan, Harry Truman rechazó que el Vaticano entrara en Estados Unidos, que se inmiscuyera en las cosas de aquí. Desde Ronald Reagan se hizo esa unión más cercana. Se abrió la puerta en esa época. El expresidente Bush y Juan Pablo II comenzaron los lazos más fuertes también. Y saben ustedes que en la época de Bush le dieron al Papa Juan Pablo II una medalla, que es la medalla que el Congreso da a una persona civil en cuanto a la paz. Ahora, ¿qué tal vamos a ver eso? Dice: Bush entregará al Papa la medalla presidencial de la libertad. Ciudad del Vaticano, jueves 3 de junio del 2004, el presidente George Bush entregará a Juan Pablo II, durante el encuentro que mantendrán este viernes en el Vaticano, la medalla presidencial de la libertad, según han informado fuentes vaticanas. Noten esta parte. El 18 de noviembre pasado, la Cámara del Congreso estadounidense aprobó una resolución con el apoyo de los diferentes partidos, en el que alentaba al presidente a ofrecer esta medalla, máximo galardón civil del gobierno de Estados Unidos, al Papa. Noten muy bien, el Congreso. Ahora, la primera enmienda dice: el Congreso no hará ninguna ley que tenga que ver con religión. Van a pasar por eso. Elena de White dice que el Congreso sí va a hacer una ley, y una ley dominical. Pregunto, ¿está en relación la Biblia, Elena de White y los documentos que estamos presentando? Sí. Aquí el que no quiere creer es porque de plano, ¿verdad? No. Aquí ustedes pueden ver en esta foto, el mismo presidente George Bush le dio esa medalla de la libertad. Pero ¿qué es lo que le dijo Harry Truman? Ustedes no buscan la libertad, ustedes fomentan la guerra. Prácticamente Harry Truman lo cacheteó con esa carta. Pero ¿saben ustedes que eso lo llevaron a ese concilio? Y dijeron: Estados Unidos lo vamos a poner de rodillas. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, aquí está esa medalla. Así es la medalla que le dieron. Es una medalla, hermanos, que se le da, o lo que el gobierno, es una medalla de un rango bien alto, de mucho valor.
es la medalla de la libertad. Pero este sistema no está fomentando la libertad. Está prácticamente fomentando la esclavitud, la guerra, el hambre, la muerte, hermanos. ¿Saben ustedes que detrás de todos esos cárteles que hoy existen, el Vaticano está metido en todo ello? Hay un libro que habla acerca de eso. El Vaticano es el que controla todos los cárteles en México. Hermanos, Estados Unidos también está metido en eso. Hoy por hoy, hermanos, yo puedo decir esto, pero más adelante, aquí mismo creo que nos dan cuello. Sí, hermanos, sí. Dice la Constitución que tenemos libertad de expresión, ¿sí o no? Yo puedo hablar esto, pero poco a poco se va a ir ¿qué? Quitando eso. Hoy nos podemos reunir, pero eso se va a quitar también. Así que, hermanos, nosotros debemos de aprovechar hoy por hoy que tenemos ese tiempo para orar unos por otros, para santificarnos, porque lo que viene, hermanos, se viene y viene duro las cosas. Y muchos no van a soportar. Noten esta parte. Líderes de todo el mundo asistirán al funeral del Papa cuando murió. ¿Saben ustedes que 200 líderes de los diferentes países fueron a su funeral? ¿Saben ustedes que George Bush fue el primero en llegar? George Bush fue el primero en llegar en el Vaticano cuando murió Juan Pablo en el 2005. No solamente él, aquí está George Bush, aquí está Bill Clinton, aquí está creo la secretaria de Estado, aquí dice, Roma fue George Bush el primero en llegar. Si ustedes ven aquí, dice, el presidente de Estados Unidos, George Bush, fue el primer jefe de Estado en llegar a la capilla ardiente del sumo pontífice. Junto a él, su esposa Laura, los expresidentes George H.W. Bush y Bill Clinton y la secretaria de Estado, Condoleezza Rice. Los líderes máximos de los Estados Unidos. Hermanos, todo esto ustedes lo saben. Pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? Viene ese tiempo donde nosotros vamos a ser perseguidos. Eso lo sabemos, eso está en la Biblia. Por eso hoy debemos de aprovechar ese tiempo. Lleguemos temprano, hermanos. Aprovechemos el tiempo porque más adelante nos podemos arrepentir. ¿Por qué no aproveché ese tiempo? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? Demasiado tarde. Y es por eso, hermanos, que nosotros también debiéramos apoyar en la obra de Dios. Aquí está, miren, el Teletón, para predicar el mensaje. Hagamos ese pacto con el Señor. Señor, yo quiero apoyar. Yo quiero apoyar en tu obra. Tal vez yo no predico, tal vez no regalo nada de libros y todo ello, ¿verdad? Pero quiero apoyar para que ese mensaje llegue a otros lados. Así como me llegó a mí, le llegue a otra persona. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Cuando nosotros recibimos a Cristo, dice la mensajera de Dios, que nosotros tenemos que ser misioneros desde el primer momento en que aceptamos a Cristo. Por lo tanto, hermanos, todos hemos sido llamados. ¿Será que vamos a omitir esa voz que Dios nos está haciendo? ¿Será que vamos a dejar esto así? ¿O ya vamos a decirle al Señor, Señor, aquí estoy, ayúdame? Yo quiero seguir tus caminos, yo quiero ser
predicador, yo quiero apoyar en la obra del Señor. Cada uno de nosotros tiene puestos, ¿verdad? Apoyemos en esos puestos que tenemos. Hermanos, hagamos el esfuerzo, porque después va a ser demasiado tarde. Si ustedes se dan cuenta, Estados Unidos va a ser una réplica de la primera. Va a venir ese tiempo donde va a suceder lo que sucedió en la Edad Oscura. Va a suceder lo que hicieron con Jesús. Va a pasar lo que hicieron con Juan Hus. ¿Recuerda la historia? ¿Cómo fue maltratado y todo lo que vimos aquí? Todo eso se va a repetir, hermanos. Ahora bien, tomando esto como base, ahora sí vamos a entender cómo cobra vida las palabras que nos dice Elena de White por medio del Espíritu Santo de Dios. Fíjense lo que ahora ella dice. El hablar de la nación son los ¿qué? Actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Por esos actos, la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. Pregunto, ¿van a pasar por encima de la Constitución? Sí, van a pasar por ello. ¿Cuál es la rama más poderosa que nosotros vimos? La rama más poderosa de los Estados Unidos, hermanos, es el poder judicial. Ahora, en el poder legislativo se crean las leyes. En el poder ejecutivo se implementan esas leyes. El poder judicial es el que evalúa las leyes que los legisladores han promulgado. Dicen, bueno, esta ley no es muy conveniente. Lo relacionan con la primera enmienda, con la Constitución de los Estados Unidos, pero dicen, no, esta ley no está en acuerdo con la Constitución, así que queda invalidada. Pero si los integrantes de la Corte Suprema dicen que esa ley pasa, esa ley pasa. Y saben ustedes, hermanos, que la Corte Suprema, nosotros lo miramos hace 2 sábados, que sus decisiones no son apeladas. Si ellos dicen que pasa una ley, se pasa. Y no pueden ser apeladas. Aquí está. Todos los demás tribunales han sido creados por el Congreso. La Corte posee la facultad de revisión judicial y la facultad de declarar inconstitucionales leyes federales o estatales y actos de los poderes ejecutivos, federal y estatales. Sus decisiones no pueden ser apeladas. Pregunto, ¿está en relación con eso de la ley de Media y de Persia que no puede ser abrogada? Ahí entra eso. O sea, prácticamente Estados Unidos, hermanos, ya se anda acostando con la ramera. Ahora, resulta importante tener esto en cuenta. El presidente de actualidad, ¿quién es? Joe Biden, ¿verdad? El presidente. Noten esta parte. Biden le dijo a Papa Francisco, eres el mayor luchador por la paz que he conocido. Eres el mayor luchador de la paz que he conocido. Noten ese cambio que ha habido en Estados Unidos. En la época de Harry Truman, ¿cómo le habló a Pacelli? Señor Pacelli. No le dijo Santo Padre ni Papa, le dijo Señor Pacelli. Le llamo así porque así me llaman aquí en Estados Unidos.